Martes 16 de mayo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, a este rincón que reservamos cada mañana para la lectura, para el comentario, para el análisis de las informaciones que aparecen publicadas en los periódicos cordobeses, Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Hoy martes, como cada martes, nos acompaña Juan Ruz. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal, José? Como saben, director de El Día de Córdoba, y con él vamos a realizar este análisis, este comentario de la información que aparece publicada. Hoy hay un titular y una foto en la que coinciden los tres periódicos y es el debate, como suponen ya, el debate que se celebró ayer y es lo que copa hoy, digo, las tres portadas. El Diario Córdoba apuesta por un titular un poco más subjetivo, si quieren, una conclusión inmediata. Susana Díaz afirma que se irá, si no consigue que el PSOE remonte, en una foto de agencia como el resto, y El Día y ABC pues lo hacen de una manera un poco más global. Ahora hablamos de las conclusiones del debate. Susana Díaz y Pedro Sánchez, dice El Día, lo tienen, certifican la brecha del PSOE, que quizás fue lo más evidente. El Diario ABC también abunda en este mismo asunto. El debate ahonda, dice el Diario de Vocento, ahonda la fractura de los socialistas, dice ABC. Quizás fue lo más evidente, Juan, que pase lo que pase el domingo con las primarias, el PSOE está abierto en canal. Sí, yo creo que la conclusión a la que podemos llegar después de lo visto ayer, de lo leído, de lo que ocurrió ayer o cómo vio cada una de las candidaturas en lo que fue este debate, y yo creo que la conclusión es clara. La brecha entre estas dos partes del PSOE es algo evidente y además algo ya palmario, ¿no?, que se vio ayer incluso con las cámaras o delante de las cámaras, ¿no? La única sorpresa, por decirlo de alguna manera, fue desde luego la posición de Pachi López, que estuvo muchísimo más, yo creo que locuaz que los demás, y muchísimo más. Evidentemente se vio que está un poco más por recomponer el partido, ¿no? Yo creo que fue la gran sorpresa, e incluso si fuera un debate un poco más igualado entre los candidatos, está claro que hubiera sido como claro ganador Pachi López, según las crónicas de quienes allí estuvieron, ¿no? Porque al final no hay duda de quién va a ganar las primarias, está mucho más igual a la fuerza de lo que parecía inicialmente, pero que está claro que el que pierda se va a apuntar al menos un 35% de los votos, quizás más, incluso el perdedor, quiero decir. ¿Cómo se recompone un partido cuando la oposición interna suma tantísima fuerza? Pues yo creo que no queda al Partido Socialista no le queda otro remedio que aceptar lo que digan los militantes, aceptar lo que digan en la urna, y a partir de ahí que vayan todos a una. Yo creo que no le queda otra salida. Ya estamos viendo lo que ha pasado con los partidos socialdemócratas en Europa, en Grecia, en Francia, en Holanda. O sea, yo creo que en Austria estamos viendo que la única salida que le queda al PSOE, viendo lo que está pasando en Europa con corrientes o con partidos, incluso con la misma historia, con los mismos 140 años que tiene el Partido Socialista, es esa: o van todos a una después de estas elecciones y después del Congreso, o lo va a tener realmente complicado para volver a ser una fuerza de mucho peso y que atraiga a la sociedad. Eso está clarísimo. Y luego quizá hay otro factor que es preocupante para el PSOE y por lo tanto para la gobernabilidad de España, y es que la fractura no solamente es ideológica, sino que es territorial. Es decir, que se va a crear un PSOE del norte, un PSOE del sur, que probablemente les cueste trabajo entenderse ellos mismos, incluso en los congresos. Sí, bueno, yo creo que de todas maneras esa distinta visión del partido en función del territorio, yo diría más que de norte-sur, sí se puede hacer una división geográfica, ¿verdad?, entre el norte y el sur, pero también entre ciertos territorios periféricos y otros. Yo creo que eso siempre ha existido, pero ahora se está acentuando muchísimo más, ¿no? Yo, más allá de que ideológicamente unos estén con Pedro u otros estén con Susana Díaz o unos terceros estén con Pachi López, yo creo que también el PSOE tiene que empezar a recomponerse en la zona norte, aunque sea al final la que gana, puesto que ha entrado una espiral de derrota tras derrota tras derrota, y en determinados territorios es una fuerza muy testimonial, incluso marginal, lo cual no ocurre en otros territorios, ¿no?, como no es el sur, aunque pueda darse la circunstancia de que sea el segundo. Pero vemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Galicia, en el País Vasco. Son situaciones que luego un partido que aspira a gobernar el país no puede permitirse convertirse en la cuarta o en la quinta fuerza política de un parlamento autonómico. Eso por ahí no puede pasar el futuro, y tiene desde luego que cambiar muchísimas cosas.
Luego, la última referencia a este asunto, si hay que hablar, hablamos más, es que me interesa el tema de la gobernabilidad, la general y la puntual. Digo esto porque el PSOE hoy está pactando en unos sitios con Podemos, en otros sitios con Ciudadanos, incluso hay acuerdos de no agresión con el Partido Popular. Si ganan unos o ganan otros, igual hay que reconsiderar la política de pacto y eso puede incluso afectar a algunos gobiernos. Sí, es evidente que eso va a tener sus repercusiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso habrá que verlo con muchísimos matices después del domingo que viene, ¿no? Por dos situaciones. La primera, donde se ha llegado a esos acuerdos o a esos pactos, prácticamente se está ya en el mitad del mandato, ¿no? En autonomías y demás, con lo cual mucho tienen que cambiar las cosas para que haya una ruptura total de manera inmediata. Y segundo, pase quien pase, tú sabes igual que yo que la experiencia nos dice que cuando hay un pacto de dos, normalmente el último año de mandato siempre hay un distanciamiento lógico, independientemente de quién sea el secretario general de un partido u otro. Claro. Con lo cual, yo creo que el impacto de eso habrá que verlo con muchísima calma, porque no creo que vaya a ser tan importante como a lo mejor muchos se creen, ¿no? Claro. Ni tan rápido. O sea, que si ganara Susana Díaz no peligra el acuerdo de Chimo Puig, por ejemplo, en Valencia, que está gobernando con Podemos, la marca blanca o como sea, o el de Carmena en Madrid, que está también gobernando con el apoyo socialista, o en otras ciudades grandes. Ada Colau también tiene un beneplácito, al menos, del Partido Socialista Catalán. Yo creo que no, yo creo que eso se va a dejar estar, se va a dejar pasar el tiempo, y otra cosa es cuando se llegue al verano del año 2018, ¿no? Que lógicamente ya quedará menos de un año de mandato, y entonces ahí sí se va a producir ese distanciamiento y tal vez ruptura en algunos casos. Pero antes yo lo veo complicado por la propia situación interna del PSOE, porque salga quien salga de líder, tú mismo lo has dicho antes, la fortaleza y la contundencia de ese líder va a ser muy relativa. Claro. Yo supongo que lo primero que se tendrá que centrar la persona que vaya a ser la secretaria o secretario general del PSOE será en esa palabra que estamos escuchando tanto de coser, pero coser de verdad, y un poco evitar fracturas, porque todo esto que estamos hablando al final lo que haría sino agravar todavía más esa fractura que hay en determinadas sensibilidades del PSOE, ¿no? Sé que veo cada costurón tremendo. Sí, la verdad es que van a necesitar más de un costurero y una costurera y más de dos, incluso puede que algún diseñador. Vamos con la información local. Los tres periódicos traen en su portada el asunto de nuevo de la titularidad pública o privada de la Mezquita Catedral. El diario El Día, por ejemplo, trae en su sumario: el PP cree que en la comisión sobre la mezquita puede haber prevaricación. El diario ABC también muy parecido. Dice en su página 2, el PP considera prevaricación la comisión externa sobre la mezquita. Estamos viendo El Día, la ABC también lo trae en su portada. Y el diario, ahí tenemos la ABC, y el Córdoba en el sumario titula: el PP insta a movilizarse contra una minoría radical. Se refiere al tema a quienes reclaman la titularidad pública del conjunto monumental Mezquita Catedral. Cree una agresión, dice, pedir la titularidad pública de la mezquita. El tema de la prevaricación, Juan, se basa en un informe que hizo la asesoría jurídica del Ayuntamiento, que dijo que no había argumentos para reivindicar porque nunca fue de titularidad municipal. Lo que ocurre es que esta comisión no reclama inicialmente que sea titularidad municipal, sino titularidad pública. Puede reclamarla para terceros, que no sé si eso encaja o no encaja en la comisión. La verdad es que es un asunto bastante complejo, ¿no? El punto de partida fue el pasado viernes, cuando la alcaldesa anunció la creación de esta comisión de expertos, que estará presidida por Mayor Zaragoza, que expresidente de la UNESCO. Expresidente. Exactamente, para ver de qué manera, si es posible, lo que ellos llaman reversión, en el sentido de que la Mezquita Catedral sea de titularidad pública. En ningún momento hablan de titularidad municipal, solo hablan de titularidad pública, ¿no? Y ese anuncio, que además esa comisión todavía no sabemos por quién estará compuesta, solo sabemos que va a estar por 5 personas y solo conocemos un nombre, que es el presidente de la misma. Pues a partir de ahí se ha desencadenado pues esta reacción por parte del Partido Popular, en el sentido de que ve prevaricación exactamente por lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque hay informes que ya alertan de que este inmueble, este edificio histórico, jamás ha sido del patrimonio municipal, ¿no? Yo creo que todo va a depender de las conclusiones a las que se llegue, y tal vez haya unas cuestiones
más bien administrativas de fondo, que también habrá que ver de alguna manera, y en eso yo creo que el Partido Popular sí está yo creo que su duda es más que razonable, ¿no? Y es cuándo se ha decidido la creación de esa comisión, quién la ha decidido y en qué órgano se ha aprobado, ¿no? Porque hasta ahora no teníamos conocimiento de que eso haya pasado por ningún órgano de gobierno, ni siquiera por la Junta de Gobierno local, ¿no? O tal vez sí no nos hemos enterado, ¿no? Pero yo creo que sería más interesante aclarar esos puntos, que esta comisión, si de verdad cree el Pleno, cree el Gobierno que tiene que desarrollar esa labor, pues bueno, que lo haga con la mayor transparencia y que no haya dudas ya de partida ni siquiera de la legalidad de su constitución. Legalidad hablo administrativa, no judicial, ¿no? Y a partir de ahí pues veremos hasta dónde se quiere llegar. Pero desde luego lo que sí abre es un debate y un enfrentamiento de nuevo por el asunto de la mezquita, un tema que creíamos que se iba a enfriar un poco y que todo el mundo sabía que iba a salir a la palestra, pero tal vez no ahora, ¿no? Sino tal vez en la última parte del mandato, ¿no? Porque al presunto delito, que el PP advierte que puede producirse de prevaricación, se sumaría el de malversación, porque si se destinan fondos públicos a una comisión que no está legalmente constituida, ese dinero público es malversación de fondos públicos, porque no hay ningún tipo de argumento para gastarlo ahí. O sea, que serán dos delitos. Claro, por eso te decía que yo creo que lo interesante y el punto de partida tiene que ser que se clarifique claro, dónde se ha decidido que se cree esa comisión, cuál va a ser, bueno, su cometido, ya sabemos cuál va a ser, y qué órganos lo han decidido y de qué manera, y si tienen que tener un presupuesto, pues no sé, no digo que vaya a ser un desembolso económico importante, pero en fin, supongo que habrá unos gastos de representación, de viajes, de reuniones, de estudios, en fin, todo eso se tendrá que clarificar de alguna manera y ver en qué partida está, en fin, yo creo que con la mayor transparencia y claridad, que es lo que procede, ¿no? Y luego hay otro asunto, como tú decías, no nos han informado de quién va a formar parte de la comisión. Parece lógico que si la comisión no va a pretender la titularidad municipal, que se incorporara a una institución que sí la pudiera reclamar. Por ejemplo, que parece evidente que sería la Junta de Andalucía, porque el heredero, si el argumento es que la mezquita la construyó el Estado califal, pero fue el Estado español el que había entonces, y su heredero natural el Estado central, o incluso la transferencia al Estado autonómico, se buscaba una herencia. No parece lógico que el Ayuntamiento cree una comisión para conseguir que otros, que terceros, consigan una titularidad. Parecería más lógico que se incorporaran a esa comisión, ¿no? Yo, si me permite la reflexión, yo creo que incluso no se ha llegado todavía a eso. Aquí lo único que se está debatiendo es que sea pública. Y por lo que se ha dicho hasta ahora, aunque tu razonamiento es inapelable, pero lo que se ha dicho hasta ahora, o lo que yo he creído entender hasta ahora, es que tal vez el deseo de todos es que la mezquita, si alguna vez es pública, que sea un bien estatal, ni siquiera autonómico, que sea un bien del Estado. ¿Cómo? Pues no lo sé. Yo supongo que tendría que estar tanto la Junta de Andalucía y, si me permite, incluso el Estado, porque el Estado también tendrá algo que decir al respecto, porque ni siquiera el asunto de la mezquita ha pasado muy de soslayo por instituciones como, por ejemplo, el Parlamento andaluz. Cuando se haya querido llevar el debate, se ha llevado, si te fijas, se ha llevado directamente o al Senado o al Congreso de los Diputados. Se ha puesto el perfil aquí más de uno, claro, o de una en este caso. Claro, entonces, yo por esos movimientos intuyo, pero una intuición muy personal, de que lo que se perseguiría, o el fin último que se perseguiría, sería que fuera un bien del Estado. Otra cosa es que una vez que el Estado tenga esa titularidad, lo quiera ceder o no, en virtud de las competencias de cultura que tiene la autonomía, en este caso a la Administración autonómica. Pero yo creo que el punto de partida no sería para que fuera la Junta de Andalucía la propietaria del edificio, pero en fin. Yo decía por analogía, porque claro, la Alhambra, por ejemplo, sí que es patrimonio de la Comunidad Autónoma, aunque luego haya un patronato que lo gestione. Es otro edificio de esa singularidad, Medina Zahara, por ejemplo, que sí que es de titularidad autonómica por herencia, se puede entender. Sí, por eso te digo, pero que yo hasta ahora no he visto esa voluntad ni siquiera por parte de la Junta de Andalucía. Lo único que hemos tenido son alguna reacción que otra de la presidenta de la Junta, de Susana Díaz, diciendo que ella estaría a favor de una gestión compartida, en fin, de distintas situaciones, pero
Una cosa es la gestión y otra cosa es la titularidad del bien. Y ahí es donde yo veo que tampoco está ahora mismo muy claro a quién debería de ser el titular de ese inmueble, ¿no? Por eso te decía que da la sensación de que se está reclamando para un tercero que ni siquiera la quiere. Claro, en este caso. Yo creo que visto así como tú lo has dicho, que te reitero que me parece bastante acertada esa lectura, yo creo que debería estar tanto el Estado como la Junta de Andalucía, bien sea vía Consejería de Cultura y Ministerio de Cultura los que deberían de estar presentes de alguna manera en esa comisión, o expertos que propusieran desde luego las dos administraciones, ¿no? Que en el fondo sería lo más lógico, además. Sería lo lógico. Vamos a ir avanzando. Trae vosotros en la parte alta del diario una foto de Mamin, de Carmen González Escalante, concejala de promoción de la ciudad, de festejos, una concejala de un nombre raro. Titula el diario El Día: el Ayuntamiento estudia ampliar la presencia de controladores en los patios. Quizá una vez que se ha acabado la fiesta de los patios, con un balance más que positivo, hablabais vosotros ayer de 1 millón de visitas, quizás lo que nos queda sea ir perfilando detalles que, aunque va avanzando el tiempo, no se acaban de corregir. Por ejemplo, el tema de los controladores. Ayer yo me sorprendí al menos cuando Ostetur dice que va a colaborar con los propietarios, pero no en dinero. Bueno, yo no sé hasta qué punto es, pero son flecos que no son tan flecos, son flecos gruesos que nos siguen sin resolver, y que estamos ya con la edición del año que viene y que la iniciamos con las mismas disfunciones que este año. Yo creo que esto forma parte del debate de la gestión de los patios, que todavía está sin resolver y que lleva muchísimos años sin resolverse. Sí. Son pequeñas cuestiones que en fin, que supongo que con el tiempo se irán paliando, pero que no dejan de formar parte de ese gran debate de las muchas cosas pendientes que quedan todavía para regular los patios, ¿no? El tema de los controladores, pues yo creo que es un asunto evidente. Ahora mismo no hay controladores en los patios ni los domingos por la tarde, ni los lunes ni los martes. ¿Qué se trata? Pues visto que está funcionando ese sistema de entrada y salida, pues habrá que aplicarlo también los lunes y los martes. Y si hay que ampliarlo a los 15 días enteros de concurso, pues bienvenidos sean. En el caso de los hosteleros que tú dices, pues bueno, yo creo que tú y yo durante los últimos 15 años hemos escuchado declaraciones de un representante de las instituciones, de la hostelería, de los empresarios, diciendo que hay que colaborar. Pero al final eso no se concreta en ningún tipo de acuerdo. Es verdad que se trata de un asunto muy complejo, porque, como yo he dicho muchas veces, aquí no se trata de regular el acceso a un edificio público, a un monumento. No, aquí se trata de regular la entrada de personas, de visitantes, de miles de personas al recinto, a la casa privada de una serie de señores, ¿no? Claro. Y ahí está el encanto. Con lo cual, yo creo que aquí son muchas partes y al final se van resolviendo esos pequeños flecos, pero que el problema de fondo sigue estando ahí. Y es un debate sobre la gestión de los patios, ¿no? Yo creo que más allá de que el concurso se mantenga, y nosotros editorialmente estamos apuntando por ello en el último año, yo creo que aquí lo que hay que buscar es una promoción de los patios durante todo el año, y hay opciones para que los patios estén abiertos durante todo el año, y que esa concentración de personas, que la vamos a seguir manteniendo durante los 15 días del concurso, se extienda durante todos los años. Tenemos iniciativas que han funcionado muy bien, lo de los patios en Navidad, que aquello cuando empezó, incluso me incluyo entre ellos, pues bueno, lo veíamos como algo con cierta incredulidad. Hemos visto que está funcionando. Ha funcionado, sí. Tenemos el caso, aunque lo gestiona en este caso una fundación, como es Viana, tenemos el Palacio de Viana, que está abierto todo el año, y es un ejemplo de que los patios pueden estar abiertos todo el año. Y hay empresas que hacen rutas por los patios también fuera de temporada. Claro, luego tenemos una serie de empresas que además tienen rutas por los patios, con lo cual yo creo que lo que tenemos que potenciar es eso. Y luego concretar de qué manera esas personas o esos patios, esos recintos que participan en el concurso, pues de alguna manera concretar cómo se les puede ayudar y que eso quede plasmado negro sobre blanco en un acuerdo, lo cual es bastante complejo. La postura de los hosteleros, pues bueno, yo también la vengo escuchando, porque en realidad ellos son uno de los grandes beneficiados de esa ruta, de esa aglomeración. Yo ayer mismo pude hablar con algún hostelero de esta ciudad que me decía que están agotados, porque la verdad la carga de trabajo durante estos 15 días ha sido impresionante. Con lo cual es evidente de que ahí hay que regular algo al respecto. Claro, pero el caso hostelero es que
tienen la sartén por el mango, porque ellos dicen, yo si no hago nada, me van a seguir llenando los patios de turistas y además me van a seguir llenando mi bar, mi hotel que hay al lado, con lo cual no tengo por qué hacer nada, si es que me están cayendo los turistas solos. Pero al final estamos viendo cómo aquí cada vez se reparte más dinero, pero se reparte, no digo entre los mismos, sino que siguen sin pillar nada de la tajada, ni poco ni mucho, los propietarios. Que lo más que le hace es que Botánico les da unas macetas, unos accesis que para nada cubren ni siquiera la cal que se le da al patio, y que son quienes realmente están fomentando el éxito, como tú dices, el éxito empresarial del señor que hay al lado, que no tiene por qué hacer nada, solamente sentarse a esperar que el turista vea el patio y entre a su casa luego a tomarse los boquerones. Claro, por eso te digo que tiene que ser un acuerdo entre las partes. En este caso entre los cuidadores de los patios y la propia hostelería, con un árbitro en este caso que yo creo que debe ser la administración local, el ayuntamiento, ¿no? Más que implicarse y proponer cosas, que también lo que tiene es que propiciar ese acuerdo, y que entre los dos, pues por ejemplo el Festival de Patios, hay una asignación del ayuntamiento de una serie de dinero. Bueno, pues se puede llegar al acuerdo que en la misma cantidad que ponga el ayuntamiento, vía fundación, vía cualquier otro órgano o el propio Intur que se acaba de crear, pues la misma aportación la hagan los empresarios. ¿Sería posible? ¿Sería descabellado? Seguramente en otros sitios también se hace. O que paguen ellos controladores, por ejemplo, que tampoco sea tan complicado, también, porque además existen acuerdos becarios, chavales que puedan dedicarse a estos asuntos. También, o sea, que fórmula yo creo que existe. Lo que tiene que haber es voluntad real, más allá de la mediática, de sentarse y de solucionarlo. Yo estoy contigo en una cosa, estas cuestiones hay que resolverlas ahora, hay que resolverlas en el verano, no cuando llegue enero, porque cuando llegue enero tenemos la preparación de los patios encima y eso va a ser materialmente imposible. Incluso yo hablaba con una propietaria y decía, es que podían pasarse por aquí los jardineros municipales a echar una manilla, que es que durante el invierno hay que atender las macetas, son muchas macetas. Luego llegan los mismos jardineros a hacer una foto, pero ¿qué les costaría al ayuntamiento mandarnos de cuando en cuando a algún profesional? Que hombre, que hay personas muy mayores que se tienen que ir regando maceta a maceta o podando, en fin. Y ese tipo de ayuda, de aportaciones, puede partir o de la institución o de las empresas que se están beneficiando. Claro, o siguiendo con esa misma iniciativa. Hay, en este caso, restaurantes que tienen su propio patio, que tienen personal que cuide ese patio, pues también puede colaborar con los que tengan en su entorno. Sí. Pues seguramente se puede llegar también a ese tipo de acuerdos. Vamos a ir avanzando. Trae el diario Córdoba en su portada, en su sumario, el asunto de nuevo del AVE del bypass de Almodóvar. Titula: aprobada la declaración de impacto del enlace del AVE en Almodóvar. Es un trámite, pero lo que nos da la pista de que no hay intención de dar marcha atrás, que el bypass va para adelante, no ha habido ningún tipo de reacción a la reacción. No ha dicho nadie, pues mira, tenés razón, no vamos a construir el bypass, sino que parece que está más que acordado y que en el 2020 los trenes van a hacernos este atajo en Almodóvar para evitar pasar por Córdoba si van de Sevilla a Málaga, que eso había una confusión inicial, solamente afectaría los trenes de Sevilla a Málaga. Sí, yo creo que el otro día nosotros lo contamos, incluso con una infografía en el periódico, cómo será ese bypass, ese famoso. Había un par de variantes, ¿verdad? Exactamente, había una serie de alternativas, una con mayor impacto ambiental, otra con menos. Finalmente el gobierno, pues, ha aprobado la opción que ya adelantábamos nosotros, que iba a ser la C. ¿La barata? Exactamente, la que es más barata. Y yo creo que es una cuestión, porque cuando se trata de una infraestructura de estas características, no, yo creo que se mira el dinero, pero menos. Yo creo que también se mira el que no haya problemas a posteriori de impacto en el medio ambiente, alguna zona que sea LIC o CIC o como se llamen ahora. La protección que tuviera. Sí, exactamente. Yo creo que se centran más en eso y esta es la opción más corta, la más barata y también la de menor impacto, ¿no? Pero yo creo que quien ha hablado con muchísima propiedad sobre esto, con conocimiento, ha sido la alcaldesa de Almodóvar, Sierra Luque. Y es que en la propia memoria de impacto ambiental que salió publicada ayer, que yo la he visto, yo la estuve repasando ayer por la mañana, efectivamente nadie presentó ninguna alegación cuando se hizo público esta memoria ambiental. Simplemente el Ayuntamiento de Almodóvar, creo que el Ayuntamiento de Posadas y el Grupo Rural Medio Guadalquivir, nadie más. El Ayuntamiento de Córdoba no hizo ninguna alegación. Y mira que por parte del Ayuntamiento de Almodóvar de Río se le dijo que hicieran al respecto porque ya avisaban de lo que podía pasar. Pero además este bypass no es una vía de un tren, es que el AVE
ocupa un montón de espacio, se va a crear una barrera que parte del término municipal de Almodóvar, no parte en dos, sino pero que sí que lo cruza y que va a aislar una parte del término con respecto al núcleo central. Recordemos que es una zona además donde hay mucha parcelación o hay mucha vivienda diseminada, es decir, que el impacto, más allá de que sea tolerable, pero nos va a recordar mucho al que ocurre en Almodóvar, en Alcolea, que cruza, en el caso al término, el propio núcleo habitado, pero que va a partir del término municipal. Sí, ¿no? De hecho ya está partido por las dos líneas y ahora se añade un añadido más, ¿no? Claro. Además que es curioso, pero el término de Almodóvar del Río es que ha perdido mucho territorio en los últimos años, tanto con la construcción de la Breña y con la obra del AVE, tanto el AVE a Sevilla como el AVE a Málaga, como ahora este bypass, ¿no? Pero yo reitero, yo creo que aquí el ayuntamiento, el gesto aprobado, yo creo que es un poco de cara a la galería, porque es verdad que tuvo su tiempo para alegar al respecto y no lo hizo, no presentó ninguna alegación al respecto. Es más, el ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, sí alegó en su momento, y su alegación es que se acelerara lo más posible porque a ellos les beneficia ese bypass, claro. Entonces yo creo que las cosas están bien que se haga, pero bueno, también hay que contar que muchas veces se hacen de cara a la galería, y aquí todo el mundo ha estado de perfil hasta que nos hemos encontrado con el problema. Quizás le falta solo el guiño. Quiero decir, una vez que parece que esto no tiene marcha atrás, el bypass, el atajo a la altura de Almodóvar, quizás sí que se podría reclamar ahora al Gobierno central que se agilizase algún tipo de ayuda para el cercanía de Almodóvar y compensar un poco el perjuicio por un lado con el beneficio que supondría poner en marcha una nueva estación de Almodóvar, dotarla de unos servicios que parece que con eso igual se conformaba la Sierra, Luque. Sí, además en el caso de la alegación del Ayuntamiento de Almodóvar del Río y de algunos municipios de La Vega, o sea, su alegación va en el mismo sentido. No hay una oposición cerrada en contra del bypass, simplemente su alegación es que esta infraestructura no tenga prioridad sobre otras, sino que sean otras las realmente prioritarias, como por ejemplo las cercanías, que ellos lo necesitan muchísimo más que esta obra, ¿no? Entonces ellos no se oponen al bypass, lo que quieren es que antes del bypass pues que haya un desembolso económico y una mayor apuesta de la administración, por ejemplo, por las cercanías, ¿no? Claro. Hay municipios en el área metropolitana de Córdoba, entre ellos Almodóvar, Fernández Núñez, Villafranca, que ya se utilizan como ciudad de dormitorio. Muchos cordobeses que ya viven en Almodóvar, viven en Villafranca o viven en La Carlota, incluso, el área que sea fácilmente accesible a la capital. En este caso, en lugar de acercarlo, este bypass, pues aleja a Almodóvar de Córdoba, que es quizá el temor que tiene tanto Sierri, la alcaldesa, Sierra Luque, como los propios empresarios de Almodóvar, que temen que se alejen de la capital cuando la tendencia es justo al contrario. Claro, pero yo creo que más allá del impacto que pueda tener en Almodóvar, en este sentido, que yo creo que su demanda sigue estando el tener ese tren de cercanía, en la lectura que hizo el Pleno, aunque tarde, yo insisto en que eso llega tarde, sí es acertada, y esto es que va a tener un impacto sobre el turismo evidente, porque si son los mismos trenes los que hacen el recorrido Málaga-Madrid, o en este sentido Málaga-Córdoba, Málaga-Córdoba-Sevilla, que ahora no van a parar, está claro que la mitad de ellos, o la totalidad, no van a parar, con lo cual las opciones de viajar a Córdoba se van a reducir, lógicamente, eso es evidente. Habrá menos trenes para venir de Sevilla a Córdoba o de Málaga a Córdoba. Exactamente, eso es evidente. Yo este domingo ya escribí sobre el asunto, en el sentido de que Córdoba ahora lo que se tiene que posicionar claramente es que todos los trenes que vayan en dirección Málaga y vengan de Madrid, procurar que sean absolutamente todos los que hagan estación. Y a Sevilla incluso, cualquier tren que pase por Córdoba que pare, que hay trenes que pasen de largo. Todos, que paren todos. Es la única manera que tiene de compensar. De compensar un poco. Claro. Y a sabiendas de que el flujo de visitantes desde Málaga hasta Córdoba se va a reducir. Claro, va a haber y menos eso sí trenes. es muy importante, porque va a haber menos trenes que paran. Claro. Porque muchos de esos trenes tienen como punto de destino, punto final, Sevilla, y ahora no van a pasar por Córdoba. Con lo cual, eso es lo que desde las instituciones tiene que pedir que se compense de alguna manera, ¿no? Se ha bromeado mucho con que los turistas que van de Sevilla a Málaga no paran en Córdoba, no van a parar, porque esto no es como antiguamente, que los trenes te parabas, tomas un café y te volvías. El tren en Córdoba prácticamente entra y sale, carga y descarga, no tiene esa... Antiguamente, recuerdas cuando íbamos en el tren y te paraba en Plaza de San Juan, te bajaba a comprar tortas y te daba tiempo a dar un paseo por el pueblo. Prácticamente. Claro, sí. Eso ahora no pasa, evidentemente, pero sí que la frecuencia se va a reducir a la mitad prácticamente. Claro. Tú ahora, aunque sean esos 2 minutos, tienes la opción de, tú como cordobés,
muchísimas más opciones para viajar a Sevilla o a Málaga, y como malagueño, como sevillano, pues igual hasta Córdoba, y eso pues se va a reducir. Claro, ese impacto sí que es muy preocupante. Seguimos avanzando. Traemos en el diario Córdoba, hace una referencia a la alergia. Bueno, hemos hablado de la alergia hace una semana, ahora ha habido una semana de lluvia muy intensa, y dicen los alergólogos siempre que cuando hay mucha lluvia y mucho calor, pues hay peligro, porque florecen sobre todo gramíneas y sobre todo el plátano de sombra, que es el que más machaca a los alérgicos de Córdoba. La situación ahora, bueno, pues se complica bastante. Sí, se complica, es un mal que tenemos todos los años, que lo estamos viviendo. Todos tenemos compañeros, familiares o amigos que sufren de esa alergia, y la verdad que hasta que llegue el mes de junio, pues va a ser complicada la vida para estas personas. Los olivos y las gramíneas, que son en este momento lo que está floreciendo y es lo que está generando esa circulación de... Sí, aparte que con los avances que están produciéndose en la sanidad, ya cada día se detectan antes, sobre todo a los niños y demás se detectan antes, y por lo tanto va aumentando el número de personas que son alérgicas. Yo creo que lo que se va reduciendo es el número de alérgicos que no lo sabían, claro. Más que el número en realidad porcentual de alérgicos, ¿no? Sino son más los que ya saben que son alérgicos y pueden tomar las medidas preventivas que aconsejan la autoridad sanitaria, ¿no? Decía que, no sé si fue ayer, Amparo Pernichi, responsable de Medio Ambiente también en el Ayuntamiento de Córdoba, que se está haciendo un esfuerzo muy importante en la ciudad por instaurar corredores verdes, corredores de sombra, por recuperar jardines. Córdoba tiene una posición buena en general. Cuando se habla de estadísticas, porcentualmente estamos muy bien parados siempre en la ratio árbol por habitante. Sin embargo, seguimos sufriendo algunos, cada vez menos, lógicamente, porque se plantan otro tipo de árboles, pero en la propia ciudad, el tema del plátano de sombra y algún otro árbol que genera alergia se sigue viendo en muchas calles, que siguen teniendo zonas prohibidas para alérgicos. Se sigue viendo. Yo creo que eso también no sería excesivamente complicado llegar a hacer algún estudio al respecto sobre qué planta o qué especies podemos tener en la ciudad, en las distintas calles, zonas verdes y demás, que sean las que tengan menos repercusión luego sobre la alergia. No creo que sea muy complicado, sería cuestión de sentarse en una mesa y que los técnicos lo resolvieran, ¿no? Queda un par de asuntos, estamos ya fuera de hora. Traéis vosotros en la portada que los sindicatos reclaman el auxilio de los partidos para el personal laboral municipal. Hay un encontronazo importante entre el comité de empresa del ayuntamiento y la empresa matriz, ayuntamiento. También en Aucorsa hay una discrepancia importante. En Sadeco lo hubo, parece que se corrigió poco a poco, pero los sindicatos reclaman a los partidos. Los partidos, lógicamente, se referirán a la oposición, porque no creo que le reclamen al gobierno municipal. Es quizás peculiar, ¿no?, o singular, que ahora sindicatos tan guerrilleros en su día, que ayer convocaron una concentración para protestar contra el PP, ahora reclamen ayuda al propio PP, porque no queda otro. Realmente, ¿a quién le está reclamando ayuda? Sí, yo creo que quieren sentarse con todos, quieren escenificar una reunión con todos. El cogobierno son dos, pues querrán sentarse con cada uno de ellos, y lo que reclaman es muchísima más atención hacia el personal laboral del ayuntamiento, que en fin hay en algunos casos de personas que llevan hasta 28 años en el ayuntamiento y que ahora, según las últimas decisiones que se van tomando y siempre según la visión de los sindicatos, parece que incluso está en peligro que esas personas puedan continuar y que está en peligro además la continuidad de esos servicios por parte del ayuntamiento, ¿no? Yo creo que es un conflicto que ya empezó con el anterior gobierno, que se ha ido agravando con el paso del tiempo, y que el sindicato mayoritario en este caso, que es la CTA en el ayuntamiento, es una bandera que no va a soltar. Ya sabemos cuál es su posicionamiento al respecto, y la verdad es que vamos a tener un otoño calentito si pronto no se pone una solución a esto, ¿no? Recordemos que en la pasada elección hubo una huelga general, ya en campaña prácticamente, y los sindicatos dijeron que no con colores políticos, que si hay que hacerla con el siguiente, se hará también con los siguientes, ese tipo de reivindicaciones. Sí, es más, incluso ya estamos escuchando declaraciones de algunos líderes de la CTA diciendo que este gobierno es todavía peor en materia laboral que el anterior, lo cual no deja de sorprender, ¿no? Dos temas culturales, ya sí que acabamos, compañeros. El diario ABC trae una foto de Ladis, padre,
porque se ha publicado un libro aprovechando su aniversario. También Ladis cumplirá 100 años ahora como Manolete, y dice el diario ABC: el fotoperiodismo de Ladis y la Córdoba de los 50 y 60 en un libro. Un homenaje que también Córdoba le debe a fotógrafos pioneros. Hablo de Ladis, hablo de Ricardo, hablo incluso de Frámaro, aunque Frámaro es mucho más reciente. Pero es verdad que hubo una etapa en Córdoba que está contada en base a este tipo de personas, que eran muchos de ellos amateurs, que llegaron al fotoperiodismo casi aprovechando su afición, que no era su profesión, y con Ladis tenemos un ejemplo palmario ahí. Sí, yo creo que sí, yo creo que es justo que se haga, y ahora lo que nos toca a los medios, de luego, es difundir la imagen y luego el trabajo que realizaron estas personas, sin las que desde luego no se entendería el periodismo que se hace hoy, no se entendería sin ellos, lógicamente, ¿no? Y la otra información de cultura la trae el diario El Día, habla de la Feria de Teatro de Palma, la Feria de Teatro del Sur, que ya se está diseñando, está diseñada, se está anunciando ya. Traemos vosotros la portada que contará con el hangar, con Atalaya y la zaranda. Al margen de las intervenciones, de la participación, que es muy interesante, la Feria de Teatro del Sur lleva ya más de 30 años funcionando y todavía no se le ve quizá el impacto que se pretendía, sobre todo la capital. Parece que es más conocida en otros municipios, que la capital no tiene ese flujo que se planteó inicialmente. Yo creo que se trata de un evento cultural muy consolidado ya, yo creo que de repercusión autonómica, y lo que falta es que Córdoba vea de verdad que Palma del Río es la capital del teatro en esos días. Yo creo que es lo que falta, promocionar de manera conjunta. Es más, incluso aquí hemos tenido la torpeza, porque no se puede llamar de otra manera, de hacer coincidir el Festival de la Guitarra con el Festival de Palma del Sur, en fin. Entre los escasos eventos culturales de mucho renombre que tenemos, pues hacer coincidir dos, a mí me parece una torpeza, y se lleva haciendo durante muchísimos años, ¿no? En cualquier caso, yo creo que vemos con excesiva distancia Palma del Río, el impacto que tiene sobre la cultura y sobre el teatro en general, y no hay más que salir y hablar con la gente que está en estas compañías. Nada más que, fíjate el detalle, más que quién va a ir. El Festival de Palma ha recibido este año 302 propuestas para estar allí. Es que yo no sé si hay otra feria de teatro en España que tenga ese poder de convocatoria. 300 propuestas para querer participar allí. Yo creo que eso lo dice todo. Incluso habiendo habido lazos muy cercanos. Recordemos que Ramón López, el director del Gran Teatro en una etapa, actualmente. Es promotor, impulsor, era concejal de Cultura cuando se inauguró el primer teatro, o en la etapa en la que Almenara era secretario general del PSOE, en Córdoba, que era alcalde de Palma. O sea, que relaciones con Palma y, sin embargo, no hemos sido capaces de estrechar lazos. Claro, y ha seguido siendo el director de Ramón, te refieres, sí. Claro, ha seguido siendo Ramón el director de... Y él mismo se ha contraprogramado el Gran Teatro a veces, una cosa que no se acaba de entender. Bueno, supongo que son decisiones que no se toman, se toman más en el ámbito a lo mejor de lo político o de lo administrativo que otra cosa, pero en cualquier cosa es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que se haga coincidir la Feria del Teatro del Sur con determinados eventos aquí en la capital. Bueno, pues a ver si este año sirve también de experiencia. El año que viene seguimos limando ese tipo de historias, porque merece la pena. El Teatro de Palma del Río, la Feria del Teatro merece de verdad la pena. Sí, es verdad, lo merece. Gracias, Juan, por tu visita de cada martes. Nos hemos pasado un ratito de la hora, así que lo dejamos aquí. Mañana continuamos, será miércoles, así que mañana volvemos a este repaso de prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.